hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Minuto y Resultado 2.0, el podcast de Minuto y Resultado. Hoy vamos a tener una invitada sumamente lujo, una invitada muy especial para nosotros, que ya inmediato van a saber de quién se trata, pero antes quiero darle la presentación a mi compañero el día de hoy, Álvaro Goncalves. Álvaro, ¿cómo estás? Saludo Carlos y saludo a todas las personas que nos están escuchando en este nuevo episodio de esta pequeña ventana digital que decidimos abrir durante cuarentena y en la que cada vez se suman más y más personas y muy importantes, ¿no? Dentro del periodismo, como la persona que tenemos hoy, que además es nuestra segunda invitada femenina. Así es, Álvaro, es un placer, ¿no? Un gusto para nosotros tenerla aquí el día de hoy. Otra de las voces femeninas importantes dentro del periodismo deportivo venezolano, y de inmediato le vamos a dar la bienvenida. Ya se trata de María Cristina Santoro, también conocida como Coquito. María Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar con nosotros el día de hoy en Minuto de Resultados 2.0. Hola muchachos, ¿qué tal? Álvaro, Carlos, no, bueno, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para este trabajo que están realizando con varios periodistas deportivos, como ya ustedes lo decían, y siempre es un placer poder conversar sobre lo que hacemos, ¿no? Así es, bueno, Coquito, te voy a decir así durante lo que va a ser este episodio de Minuto de Resultados. Preguntarte, bueno, lo de entrada, ¿no? Lo de rigor, el tema de la situación que estamos viviendo, el tema de la pandemia, de la cuarentena, ¿cómo lo has vivido durante todos estos días, estando acá en Venezuela, con el tema del confinamiento? ¿Cómo lo has ido llevando? ¿Para qué te ha servido al menos, o qué has hecho como para ir pasando estos días, tomando en cuenta que, bueno, en este gremio igual el trabajo no se detiene? Y yo creo que al contrario nos ha salido más oportunidades de generar contenido, sobre todo por, bueno, la ola de medios digitales que tenemos. Sí, mira, el primer mes fue un poquito complicado porque como que sí se frenó todo. No sé si fue algo del miedo de las mismas personas, se frenaron todo lo que son las ligas deportivas o los torneos deportivos, y no había como que noticia más allá de si algún jugador estaba contagiado o más allá de eso, ¿no? El segundo mes ha sido un poquito más fácil. Primero porque se ha reactivado un poco la noticia deportiva y eso ha hecho que, bueno, que uno se active un poco más. Y segundo porque pude comenzar finalmente el proyecto radial que teníamos previsto para arrancar justo la semana que empezó la cuarentena, y que también fue como un golpe bajo porque desde que llegué a Venezuela es mi primer proyecto acá en Venezuela, desde octubre que estoy nuevamente acá, y estaba bien emocionada, y justo el viernes antes de empezar la semana siguiente dicen que hay cuarentena, que no se puede ir al trabajo y todo esto, y fue como que pero bueno, ya luego de un mes se tomó la decisión, ni modo de hacerlo desde casa. No ha sido fácil, ha sido todo un reto porque aparte con dos compañeros que es primera vez que trabajo, y sin vernos a las caras ha sido bastante complicado, pero bueno, hemos salido adelante. Creo que al final esta prueba de fuego va a ser clave para el día que podamos estar en cabina los tres, porque nos ha tocado conocernos solo de conocernos laboralmente, porque ya nos conocíamos, solo de escucharnos. Y entonces, bueno, el segundo mes ha sido un poco más divertido por eso, porque se ha activado un poco la cosa. También, bueno, yo tengo junto a varios compañeros una página web desde hace muchos años y la están reactivando y nos hemos dedicado bastante a eso. Y bueno, eso me ha ayudado a mantener la mente un poco ocupada estos más de 50 días encerrada en la casa. Y para un periodista, además de un desafío, también puede formar parte del día a día, ¿no? Porque dentro de esta formación en la comunicación, uno tiene que adaptarse a muchísimas plataformas, como ha sido tu caso. Pero todo tiene un inicio. ¿Cómo fue el inicio de Coquito Santoro dentro de lo que es el mundo de la comunicación? Mira, mi familia se ríe porque mi familia dice que toda la vida supieron que yo iba a hacer algo en la televisión, porque desde muy pequeña yo no podía ver una cámara, y era la que siempre estaba grabando a todo el mundo con aquellas cámaras. Bueno, no sé qué edad tienen ustedes, con aquellas cámaras grandísimas que uno les metía un cassette muy grande y eran las que tenía normalmente el abuelo de uno. Y yo andaba todo el tiempo con una cámara de ese y un micrófono entrevistando a todo el mundo en las fiestas familiares. Y además mi familia siempre ha tenido medios de comunicación regional,
por lo cual prácticamente crecí dentro de un medio, ¿no? Y esto como que hizo que fuese natural el llegar a ese punto de, bueno, que ahora sí es momento de hacer pantalla. Fue a los 16, 17 años, si mal no recuerdo, con el béisbol. A mí siempre me gustó mucho el deporte, me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho el béisbol, me gustaban mucho las MotoGP, que de hecho son los 3 deportes en los que me especializo hoy en día. Y bueno, estaba un día en el canal de mi familia y empezamos a hablar con algunos pasantes, que qué se podía hacer. Yo todavía estaba en el colegio, que llegaba la temporada de béisbol una vez más, los Tigres ya empezaban, yo soy de Maracay, los Tigres ya habían empezado a vivir esa época de oro que vivió a principios del año 2000. Y bueno, entre una cosa y otra surgió la idea de hacer un programa de béisbol relajado, de ir al estadio, hacer entrevistas. Y así fue todo un experimento. Después de ahí, entonces bueno, mi familia me dijo como que bueno, empieza a venir más, ven a ver cómo se hace el noticiero, involúcrate más, y me fue gustando, hasta un día que me tocó, el periodista de deportes no podía ir y uno de los productores del canal me dijo, bueno, dale, hazlo tú igual ya sabes de qué hablar, porque tú siempre estás hablando de deporte. Y yo, bueno, ok, obviamente son videos que no quiero ni ver, pues nunca en mi vida. Para empezar, estaba muy niñita, obviamente no tenía ni idea de lo que hacía, más allá de que sabía de qué estaba hablando porque me gustaba el deporte, pero me gustaba el deporte como fanática, ¿no? Eso creo que es un proceso de cambio cuando uno decide dedicarse al periodismo deportivo, ese cambio de pasarse el chip de ser fanático a ser analista, aunque uno siempre va a tener sus equipos. Yo no oculto cuáles son mis equipos, nunca lo he hecho, pero siempre tratando de mantener la línea objetiva. Y bueno, así se empezó, y bueno, con las idas al estadio fueron surgiendo más oportunidades. Le llamaba la atención a mucha gente que estaba esa niñita de 16, 17 años ahí corriendo de un lado al otro en el estadio, y gracias a eso pude conocer mucha gente que luego más adelante me ayudó mucho a crecer en mi carrera, y así fue. Fue un experimento de niña. Yo estaría en cuarto año, noveno, cuarto año, no más de allí, cuando empecé a hacer televisión. Coquito, ya que nombras el tema de los estadios, preguntarte por lo que significó para ti en el inicio de tu andar, ¿no?, en el periodismo deportivo, por el José Pérez Colmenares, ¿no? Porque bien sabemos que eres del estado de Aragua y bueno, es la casa de los Tigres de Aragua, uno de los equipos importantes, ¿no?, dentro de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. El significado para ti de ese estadio y lo que influyó, ¿no?, en todo lo que ha sido tu larga trayectoria como periodista. Mira, el José Pérez Colmenares, me lo preguntas y se me pone la piel de gallina nada más de pensar todo lo que viví allí. El José Pérez Colmenares es mi casa, es mi escuela, es donde me formé. Gracias a José Pérez Colmenares y a todo lo que viví allí, creo que soy quien soy hoy en día. He llegado donde he llegado y he conseguido lo que he podido conseguir a lo largo de más de 17 años de carrera, ¿no? Fueron momentos increíbles, porque aparte, como te digo, me tocó un momento de los Tigres inolvidables, que queda para la historia, la famosamente conocida como la dinastía. Creo que pocas veces se repiten momentos como los que se vivieron en esos años, en ese estadio, la hermandad que había dentro del equipo, no solo con los jugadores, también con todos los que formábamos parte de una u otra manera de lo que era todo eso que estaba pasando. Los jugadores siempre nos recibieron súper bien. Cuando nos tocaba viajar con ellos se sentía el respeto que ellos tenían también hacia nuestro trabajo. Fueron demasiados momentos, obviamente momentos de aprendizaje. En el José Pérez Colmenares me reí, me molesté, lloré, la pasé mal, la pasé muy bien, canté, disfruté, o sea, todo lo que te puedas imaginar. O sea, peleé con el novio que tenía en ese momento un millón de veces, pero también la pasamos un millón de veces buenísimo. Fueron muchas cosas, fue mi paso, diría yo, de la adolescencia a la adultez. La viví yo en el José Pérez Colmenares.
Coquito, y en ese trayecto pude alternar muchísimas figuras, desde lo que fue ese inicio como fanática hasta hoy en día, porque no solamente se estaba en el mundo de la comunicación en un estadio, sino que bueno, también has sido modelo, has podido ser host en televisión, locutora, y además has pasado por muchísimos canales importantes. ¿Cómo fue esa transición de la fanática de Miguel Cabrera a la persona que entrevistaba a Miguel Cabrera y comenzó a formar parte de los medios importantes de Venezuela y hasta en algunos casos fuera de Venezuela? Mira, tocas el tema de Miguel y yo creo que Miguel fue una persona fundamental en ese crecimiento. Te podría decir Miguel Cabrera, Ronnie Cedeño, Francisco Butó, Luis Rodríguez, Ramón Castro. Son jugadores que supieron tener la paciencia de entender que yo era una niña que estaba empezando y que estaba aprendiendo y que poco a poco fueron ayudándome a evolucionar. Creo que fue en gran parte gracias a ellos. O sea, te digo, se sentaban conmigo, hablaban, el mismo Body Bailey me explicaba, o sea, quien me enseñó a mí los lanzamientos fue Body Bailey, eso no lo voy a olvidar nunca, porque veía que tenía las ganas y que estaba ahí siempre. Y luego también decidí aprovechar de cuando empezaba el round robin y las finales, que bueno, que tuvimos la dicha, que tuvimos muchas finales en Maracay, que iban todas esas grandes figuras del periodismo nacional, como Ignacio Serrano, a quien aprecio muchísimo, le tengo un cariño inmenso, porque después coincidimos en Juegos de Estrellas, en Series Mundiales, en Series del Caribe, y él fue quien me enseñó a notar, porque yo me ponía Pepita preguntona, niñita, sentada al lado de él, a que me contara, que me dijera, que me enseñara, y yo creo que fue un cambio sin darme cuenta, fue un cambio por estar rodeada de toda esa gente y ver cómo me querían ayudar y cómo apreciaban ese entusiasmo que yo tenía de aprender, el que me fue enseñando, ¿no? Me di golpes, por supuesto que me di muchos golpes, porque bueno, hay cosas que se aprenden así. Ustedes son periodistas deportivos también y lo saben, uno va aprendiendo, ¿no? En esto, uno puede tener 20 años haciendo esto, yo tengo 17 y todavía estoy aprendiendo, nunca se aprende por completo a trabajar en el medio, va a depender de los jefes que tengas, de todo, y bueno, y además, siendo todavía bastante joven, teniendo un par de años apenas, se me dio la oportunidad de ser colaboradora de Grand Slam con los Adrianza, que se transmitía por Meridiano Televisión en ese entonces, y yo era la reportera de ellos en Maracay, y con ellos aprendí un montón, porque ahí fue mi primer trabajo en verdad serio, y era para Televisión Nacional, y esa gente conmigo era súper recta, pero al mismo tiempo respetaba mi trabajo, y era como que mutuo, ¿sabes? Ellos respetaban que tenía las ganas de aprender, y yo respetaba todas las enseñanzas que ellos me daban, porque eran unas personas que tenían ya años haciendo televisión en Venezuela, haciendo televisión nacional y haciendo cosas que no hacía más nadie, como cubrir los sprint training día a día para televisión, que solo lo hacían ellos, y tuve la oportunidad con ellos en el 2008 de viajar a sprint training con ellos, y fue una experiencia increíble en la que aprendí un montón. Coqui, y hablando, bueno, hablaste, ¿no?, de lo que hacía en tu carrera el tema Meridiano Televisión, la oportunidad que tuviste en Grand Slam, pero también dentro de los medios de comunicación, en la radio, tuviste también una gran oportunidad. Y hablando de fútbol, porque ya lo decías al inicio de este episodio, ¿no?, te gustaban tanto los deportes que veías todo, béisbol, fútbol, ahora también te especializas en el MotoGP, pero en radio tuviste, por ejemplo, en La Mega, un programa donde estuviste compartiendo con José Manuel Rey y el Zurdo Rojas, por ejemplo, que eran dos leyendas, y siguen siendo, ¿no?, dos leyendas vinotinto, ¿no? ¿Qué sensación sentiste cuando te tocó esa oportunidad, te llegó ese proyecto de formar parte con dos, insisto, leyendas de nuestro fútbol, y llevarlo al mundo radial, ¿no? Porque, sobre todo porque por lo menos en lo particular la radio es un mundo maravilloso, y compartir Sí. con personalidades como ellos y hacer un programa deportivo y futbolero, pues más todavía. Claro, mira, la radio es mi medio favorito, no te imaginas lo feliz que estoy de volver justamente ahorita a la radio. Mucha gente piensa que mi favorito es la televisión, bueno, ya tú lo decías, la gente piensa que lo de modelo, yo mido 1,54 m, eso de modelo, eso conmigo no va mucho.
sino que bueno, son cosas del mismo trabajo que a veces te llevan a que tienes que hacer estas cosas, ¿no? Mira, en 2008, cuando me toca cubrir fútbol por primera vez, la Vinotinto por primera vez, que se da la oportunidad de cubrir las eliminatorias y viajar fuera del país con la selección. Yo sabía mucho de fútbol porque mi familia es italiana, crecí viendo fútbol, pero nunca había tratado con los futbolistas. Ya tenía tiempo trabajando en el béisbol, ya sabía cómo se movía todo en el béisbol, pero en el fútbol era nuevo para mí, más allá de haber ido a juegos del Aragua Fútbol Club y había ido de fanática a juegos de la Vinotinto, pero ya viajar a otro país a ver a la selección, porque los cubrí por primera vez fuera de Venezuela, era algo muy nuevo. Pero bueno, estaba empezando la época de César Farías, había bastante acceso a la prensa en ese entonces y fue excelente porque fuimos a unos amistosos, fuimos un amistoso en Miami, luego al amistoso en Boston donde se le gana a Brasil justamente. Y entonces los ánimos aparte dentro del grupo estaban muy, muy buenos. Y ahí conozco a José Manuel Rey, conozco a el Zurdo Rojas y bueno, Miki Vital y Juan Arango, todo este grupo que estaba aún, que eran los titulares en ese entonces de la selección, y de verdad que todos se portaron de maravilla conmigo y con todo mi equipo de trabajo. Y se creó una relación bien chévere, y de verdad me apoyaron muchísimo, nos dieron entrevista a todos, a los que les pedimos. Luego, bueno, era una constante vernos porque no sé si recuerdan que en esa época de César Farías siempre estaba haciendo amistosos. Siempre había, todos los meses había juegos de la Vinotinto, así fuesen con jugadores locales nada más, o había alguna concentración, o había eliminatorias. Estaba en una constante de reunirse, y en esa constante aparecíamos nosotros siempre. Entonces llegó un punto en que si algo tienen los deportistas es que respetan eso también, que tú viajes, que tú estés ahí en el lugar de los hechos siempre. Ellos como que aprecian mucho eso, ¿no? Y bueno, luego fueron años en los que ya coincidimos muchas veces, y yo llego a vivir a Puerto Ordaz, y en Puerto Ordaz, en Mineros, estaban jugando tanto Zurdo como Rey, y la gente piensa que fue una idea del otro periodista, de Luis Rengifo, con quien hacíamos el programa, y mía, y los invitamos a ellos, pero la verdad es que fue una idea de José Manuel Rey, el hacer este programa de radio. Fue una idea de él. Nos encontramos un día tomándonos un café y me dijo: a ti era la que quería ver, que tengo este proyecto, vamos a hablar. Y bueno, entre una cosa y otra se sumó también el Zurdo, que nos impresionó a todos, nos dejó con la boca abierta, fue de lo increíble que fue y cómo se preparaba porque Rey como que uno lo sabía, ¿sabes? Uno ve a Rey y uno sabe que Rey es un tipo que le gusta y se mete y lo puedes entrevistar y es súper dado, pero Rey Zurdo era un poco más introvertido, y cuando lo vimos cómo se preparaba para el programa nos quedamos todos impresionados, y hoy en día es una de las personas que yo más respeto en el medio, porque de verdad es un tipo frontal, que se prepara y que siempre que va a decir algo lo dice con propiedad. Y bueno, así surgió. A la Mega le gustó, a la Mega de Puerto Ordaz le gustó el proyecto, lo trasladó a la gerencia para ver si lo aprobaban, y nos lo aprobaron. Nos dieron 1 hora diaria a estos 4 locos para hablar de fútbol en la Mega, algo que nunca había pasado, además, que un programa de la Mega solo se hablara de fútbol. Y fue de verdad una experiencia única, una experiencia increíble, lo que fue trabajar con ese par que respeto tanto y que vi desde tan pequeña, porque cuando empezó el boom de la Vinotinto yo estaba bastante chama, pero ya era consciente de lo que estaba haciendo la Vinotinto y ya seguía los juegos de la Vinotinto, y fue increíble. Imagínate, para mí fue como que wow, estoy haciendo en verdad radio todos los días, al punto de que Zurdo y Rey hoy en día, junto con sus esposas y todo, tenemos una relación más de amistad que ya de jugador periodista, pero porque se creó esa cercanía durante este periodo, y lo agradezco infinitamente, porque de verdad aprendí y sigo aprendiendo de ambos, porque hablamos una vez al año, pero cuando hablamos siempre tienen algo que decir de lo que yo aprendo,
son tipos de fútbol, son tipos que estudian el fútbol, que les gusta el fútbol y que lo siguen siguiendo y que quieren seguir unidos al fútbol, y de hecho ambos lo hacen, y es increíble. O sea, siempre tienen un libro que recomendarte sobre fútbol, siempre tienen un cuento súper interesante para contarte, y yo creo que eso es de las cosas que puedo dar gracias que me ha regalado esto, y es poder haber disfrutado de cosas como esas. Espero que sigan surgiendo, ¿no? Porque bueno, sigo pensando que estoy joven dentro de todo, que sigan surgiendo oportunidades así, pero es una oportunidad que aprovechar al máximo, porque de verdad creo que muy pocas personas pueden decir que compartieron micrófonos con jugadores activos durante su carrera en un espacio fijo todos los días, y eso de verdad fue increíble. Poquito, y el mundo del deporte, tal como lo mencionas ahora, no solamente te da experiencia, sino también te da muchas amistades, y además te comienzas a conectar, ¿no? Empieza a hacer que el mundo tenga una experiencia mucho más pequeña. De hecho, tú tienes una relación laboral con un amigo de la casa, un amigo de nosotros que es Alan. Hoy en día trabaja en el departamento de prensa de Metropolitanos. En mi caso también tenemos en común a Oriana Chirinos, que fue de hecho quien facilitó esta entrevista. Pero además tú tienes no solamente las personas que mencionaste, sino que tienes una amistad particular. La propia Oriana mencionaba que es una amistad con Rosales, uno de los jugadores más pintorescos y más queridos en la selección. ¿Cómo nace esa amistad con él, que son inseparables, ¿no? Por lo que nos dijeron. Mira, como te digo, yo empecé a cubrir a la selección en el 2008, empezando en la era Farías. Y Rosales, Ronald Vargas, Tomás Rincón, Luisma ya tenía un poquito más de experiencia, pero eran los chamos de la selección, ¿no? De hecho, Roberto tenía 18 años recién cumplido cuando yo lo conocí, no más de eso. Y bueno, justamente nos conocimos en Estados Unidos, y todos somos un poco contemporáneos, uno un poco un año o 2 años menores que yo, algunos de mi edad. Y éramos un montón de niños cumpliendo nuestro sueño. Esa es la realidad. Ellos estaban cumpliendo su sueño de estar en la selección nacional, y yo estaba cumpliendo mi sueño de viajar a cubrir fútbol, ¿sabes? Y como que eso hizo que hiciéramos clic todos de una u otra manera en esa primera entrevista, porque todos nos veíamos. O sea, de hecho, hoy en día uno se ríe porque uno ve esas entrevistas de hace ya más de 10 años, y uno dice, yo no sabía preguntar, él no sabía responder, o sea, y te ríes, ¿no? Con esos videos de vez en cuando, bueno, en los últimos años que me he tocado mudarme varias veces, que consigo los discos por ahí, los empiezo a ver y me río y les mando los pedazos y nos reímos todos, porque es como que, ok, nos ha ido bien estos últimos años, ¿no? Hemos aprendido. Y fue así, fue algo que surgió natural. Luego, bueno, a mí se me dio la oportunidad de ir a Europa a hacer unos programas allá, y pasé por Bélgica, que en ese momento estaba Ronald Vargas y Roberto en Bélgica. Roberto todavía era juvenil, estaba justo haciendo esa transición de juvenil allá a jugador fijo del plantel, del Ghent. Y bueno, ahí, ¿sabes? También compartimos bastante, porque bueno, ellos me atendieron, estuve pendiente porque yo fui a Bélgica para entrevistarlos a ellos, estuve un par de días, y ahí también entonces nos conocimos un poco más, y de verdad, y pude conocer a parte de su familia, de los dos, de Ronald y de Roberto, personas excelentes, personas increíbles, súper atentas, todos conmigo, por lo que el año siguiente decidí volver a ir a Bélgica. Y esta vez me quedé en Ghent, entonces estuve mucho más cerca de Roberto. Esa vez sí estaba toda la familia de Roberto allá, y compartí muchísimo con ellos. Estuve casi un mes en Bélgica, entre Bélgica y Holanda, y haciendo unos cursos. Y bueno, entonces ahí aproveché y pude ir más al estadio, pude ver más cómo era todo. Y bueno, así fue. Y después, como te digo, uno era un constante junto a ellos en esas convocatorias de la selección,
y se fue creando ese vínculo que bueno, que con algunos suele ser más fuerte que con otros, y bueno, con Roberto en verdad, Roberto te puedo decir, es una de las personas más buenas que conozco. Es un chamo súper trabajador, súper dedicado, que lo único que está pendiente es de su familia y de su fútbol, no está pendiente de más nada. Y bueno, a raíz de eso, como hicimos esa amistad, mucha gente me contactaba a mí para saber cómo hablar con Roberto, porque Roberto era muy introvertido, sobre todo en sus primeros años. Y como en Holanda, por el idioma, no lo obligaban a dar rueda de prensa ni nada, hablaba muy poco, había muy pocas declaraciones de él. Y bueno, surgió esto de, como siempre la gente me estaba preguntando a mí cómo comunicarse con él, yo le propuse, mira, vamos a hacer una cosa, yo te ayudo con la prensa, que me llamen a mí, yo filtro las entrevistas contigo y hacemos unas notas de prensa, si todo el mundo tiene información. Él aceptó. Y bueno, ya son, imagínate, él todavía estaba en Holanda cuando empezamos a trabajar en el 2012, a trabajar juntos. Y bueno, ya hoy en día ya es algo más como, porque obviamente en España todo es mucho más grande, todo tiene que ser a través del departamento de prensa, pero yo sigo ayudándolo, como que mira, va a escribir el departamento de prensa este medio para que sepa, ¿sabes? Como que cuando lo hacen a través de mí, yo trato de informarle y todo esto todavía. Y así fue que nos hicimos amigos y tenemos una amistad muy bonita. De verdad, él ha sido un apoyo incondicional para mí también. Y yo a Roberto solo le puedo decir gracias. Gracias, 1000 veces gracias. Bien, Coquito, y también hablando de las amistades, ¿no?, que te ha dado esta carrera, lo hablabas ya en términos de, bueno, tocarlo con profesionales de la disciplina, el caso, bueno, fútbol, como bien contaste en la historia, bonita historia de tu amistad con Roberto Rosales, la relación que generaste con el Zurdo Rojas y José Manuel Rey, pero ya en términos laborales, por ejemplo, el caso de Meridiano Televisión, una de las que fue tu casa, sin lugar a dudas también, habrás hecho grandes amistades y tienes gratos recuerdos. Por lo menos en lo personal te recuerdo cuando te veía en Sala de Deportes con Carlos Mauricio Ramírez, que es una de las caras internacionales que ahora nos representa, ¿no?, afuera, Sí. Un grandísimo periodista. También, por supuesto, habrás tenido experiencias con grandes del béisbol, como el caso de, en su momento, Pascual Artiles, Beto Perdomo. Para ti, ¿cómo fue Meridiano Televisión? ¿Qué significó la llegada para Coquito Santoro en Meridiano Televisión? La llegada ya a Meridiano como periodista del canal fue increíble, de verdad. Fue gracias a María Alexandra Azar, quien fue mi jefa en ese periodo y con la que todavía tengo una gran relación. Yo llegué, como tú le dijiste, para estar en Sala de Deporte con Carlos Mauricio y fue muy gracioso porque cuando me toca hacer el casting con Carlos Mauricio, a mí no me caía bien Carlos. No era de mis favoritos, ¿no? Y cuando me dijeron, mira, que vas a hacer el casting con Carlos Mauricio, yo como que, oh. Pero bueno, cosas de la vida, hicimos el primer casting y todo fluyó increíble. Íbamos a hablar de, si mal no recuerdo, de un clásico, había pasado un clásico y teníamos que hablar del clásico y hablábamos y fue súper bien. Después tuve otro casting y justamente habían goleado al Táchira del Caracas en Copa Libertadores y nos tocó hablar de eso y hablamos y también fluyó súper bien. Y los dos como que, no, mira, o sea, fíjate. y bueno, y ahí surgió una amistad bien chévere. Hoy en día, bueno, no estamos en contacto todo el tiempo porque cada uno está en sus cosas, pero sí hemos hablado un par de veces. Al igual que con Max Cordaro, con Erasmo. Erasmo puede coincidir con él en Miami un par de veces y teníamos muchos años que no nos veíamos. Adriana Flores es una gran amiga mía hasta el sol de hoy. Con ella creo que es con la que más hablo de toda esa época de Meridiano. María Alexandra Bastida, Meilín González, con todos de verdad hice una amistad bien chévere y cuando podemos, bueno, hablamos y conversamos un rato y bueno, desde que llegué a Venezuela nuevamente, como te digo, con Adriana es con la que más contacto he tenido siempre y obviamente nos hemos visto ya un par de veces
cuando hemos podido, al igual que con Guilla Arcay y con la misma María Alexandra Azar. Con ese grupo que era como que el grupo de los que éramos los chamos, por así decirlo, en esa época, siempre compartíamos mucho, íbamos al cine juntos, nos comíamos una pizza, nos reuníamos un rato, o sea, siempre bien. Ya después con los más grandes, creo que del que más aprendí, sin lugar a dudas, fue Beto Perdomo. Con Beto era impresionante hablar, sentarse con él y consultarle alguna duda, o que te haya visto en el programa y vio que estabas un poco nervioso en un tema, y se sentaba contigo y te hablaba y te decía, no estés así, porque tú sabes, un tipo extraordinario, de verdad, y creo que cada día lo vamos a extrañar más en la televisión venezolana, porque lo que él transmitía era único, y creo que toda mi generación creció escuchando esa gran voz de Beto, y lo extrañamos muchísimo todos. Y en medio de esa gran generación, pudieron compartir con personas que bien mencionas, como Beto Perdomo, el propio José Visconti también fue maestro de muchos, y esa generación estuvo tan bien enseñada que la gran mayoría pudo traspasar la frontera y llevar ese talento venezolano a otras latitudes, y María Cristina no escapa de eso, porque tú también tuviste experiencias afuera. ¿Cómo fueron esas experiencias en el exterior, y cuál es la que más te queda, cuál fue la que más te gustó, o por lo menos la que más te hizo crecer como profesional en toda esta trayectoria que has llevado? Mira, sin lugar a duda, mis 2 años en Bein Sports. Tomar la decisión de dejarlo y volver no fue fácil, porque en verdad, como tú lo dices, ¿no? Es una experiencia afuera, en un canal internacional de renombre y con derechos de eventos increíbles. No fue fácil. Por primera vez me llamaban para ofrecerme un trabajo que no tenía del todo que ver con lo que yo había hecho en Venezuela. Cuando me contactaron fue por un puesto de lo que se llama Digital Content Producer, que es productor de contenido digital. Pero era mi primer trabajo en Estados Unidos. De hecho, cuando me llaman, estaba todavía esperando el permiso de trabajo, y me esperaron. Se tardó más de lo que tenía que tardar, y el canal me esperó, lo cual me demostró que de verdad querían contar conmigo, y yo dije, bueno, o sea, me esperaron casi 3 meses, ahora tengo que ir con todo. Al principio fue un poco difícil para mí, porque no tenía mucha libertad, ¿no? Y yo estaba acostumbrada a que yo hacía radio o televisión, o en su defecto escribía columnas como colaboradora en algún medio, y siempre podía ser muy yo. Y ahora no, ahora tenía ciertos reglamentos que cumplir, y ciertos trabajos que hacer que no dependían del todo de mi creatividad, y a veces me sentía como muy manos atadas. Pero poco a poco mis jefes fueron viendo lo que podía dar, lo que podía hacer, y me fueron, como dicen por ahí, soltándole la cuerda al perro. Y bueno, se me fueron abriendo espacios, y pero aprendí muchísimo, me tocó aprender muchísimo, porque sí, yo, como te digo, yo tengo una página web, y yo la he manejado en todos los sentidos, pero no es lo mismo tu propia página web que manejar la página web completa de un medio que es leído por todo Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Fue una experiencia bastante... Hoy en día me río, ¿no? Pero hubo momentos duros, hubo momentos difíciles, donde tenía que resolver cosas que tal vez yo no sabía del todo si lo estaba haciendo bien, pero me la estoy muy agradecida con todos los que fueron mis jefes, con todos los superiores que tuve, porque me tuvieron una paciencia increíble, porque creyeron en mi trabajo del día 1, porque confiaron en mí, al punto, como te digo, de darme luego libertades que realmente no iban con mi puesto de trabajo. Terminé siendo host
en un programa, en un web show del Mundial de Rusia, junto a un periodista que sí salía todos los días en televisión. Tuve todo en mis manos, toda una campaña con un patrocinante bastante grande de béisbol. Primera vez que se hacía algo de béisbol en ese canal en Estados Unidos, y todo me lo entregaron por completo. Yo hacía producción, hacía de host, a veces hasta me tocaba editarlo, y me dieron toda esa libertad, y fue una experiencia espectacular. El poder volver al béisbol y en lo que era mi casa, que prácticamente era una casa de fútbol y deporte motor, y poder por fin ser libre con el béisbol ahí, fue como que sí, lo logré. Y fueron experiencias únicas. Pude estar en 2 circuitos de MotoGP, que era un sueño que yo quería cumplir, porque desde pequeña yo llegaba los domingos a casa de mi abuelo y era sentarme en sus piernas a ver a Valentino Rossi correr, ¿no? Imagínate lo que fue para mí cuando me dijeron: baja la carrera, baja Texas, baja Austin, vas a cubrir la carrera y tener de cerca a todos esos pilotos, y ver de cerca a Valentino Rossi, uno de mis ídolos desde pequeña. Fue una experiencia que no tiene nombre. Creo que ha sido la experiencia más increíble que he vivido en estos 17 años, y se lo debo a Bein Sports, pero se lo debo directamente a mis jefes por confiar en mí, por creer en mí, a mis jefes directos, y siempre voy a estar agradecida con ellos, y creo que por eso fue tan difícil, ¿no? Tomar esa decisión de decir, bueno, ya cumplí mi ciclo aquí, es momento de volver a casa. Toda mi familia está acá, pues fue una de las razones por las que bueno, tomé la decisión. Pero los recuerdo a diario, hablo con mis jefes ahora muchísimo, siempre hablamos, siempre estamos en contacto, están pendientes de lo que estoy haciendo, todo, de verdad que fue todo, aprendí muchísimo. Fueron momentos buenos, con momentos difíciles, pero lo que aprendí fue algo espectacular. Sin duda es que la etapa allí con quien Bein Sports significó bastante para ti por la manera en que nos has contado, ¿no? Cómo se te fueron abriendo las oportunidades, y bueno, hasta el punto que bueno, pudiste estar in situ, ¿no? Cubriendo uno de tus deportes a seguir desde pequeña, ¿no? Como bien lo contabas. Bueno, vamos a abrir ahora el primer segmento de este episodio. Lo hemos denominado Fútbol a un solo toque. Es sencillo, un formato de preguntas ping-pong, donde te voy a realizar, por ejemplo, una pregunta, un planteamiento, y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a mente. Por ejemplo, si te pregunto el mejor partido de fútbol que recuerdes, tú lo puedes contextualizar en fútbol internacional o fútbol nacional, vino tinto, selección de Italia, como tú prefieras. ¿Vale? Ok. Vale, bueno, vamos a arrancar con la primera. El mejor jugador venezolano que has visto. Juan Arango. Perfecto. La número 2, el mejor partido que viste o recuerdes. ¿En televisión? Sí, en el contexto que tú quieras. Puede ser como fanática, periodista, como lo prefieras. Semifinal de Alemania 2006, Italia-Alemania. Gran recuerdo, ¿no? Para la fanática azzurra, totalmente, con esos goles grosos y del Piero. Vamos. La tercera, la mejor cobertura que has hecho. La mejor cobertura que he hecho. MotoGP. Excelente. Vamos con la cuarta. Una entrevista que tengas pendiente por hacer. Pablo Sarabia. Excelente. Vamos con la quinta. La mejor entrevista que has hecho. Lolo Troyanov, ¿sabes? Sí, claro. De Uruguay. La mejor entrevista que he hecho en mi vida. Muy bien. El mejor recuerdo deportivo que tengas en tu trayectoria. La victoria de Venezuela ante Brasil. Excelente. El 2-0. El 2-0.
con el aquel gol de Ronald Vargas que dio la vuelta al mundo. Y la bicicleta y todo. Exactamente, así es. La séptima, una anécdota que recuerdes con mucho cariño o sea importante para ti dentro de tu carrera, lógicamente. Mira, creo que ya te la dije. La manera como me enseñaron los mismos jugadores de los Tigres a hacer el cambio de fanática a periodista deportivo. Perfecto. La octava, tu mayor guía dentro del periodismo deportivo. Mari Montes. Excelente, gran periodista Mari Montes. Sí, sí. La novena, ¿cómo quieres que vean a la Coquito Santoro periodista? Ya esto es algo más, digamos, personal, ¿no? Mira, en una palabra o... Como lo prefieras, No, ahí te puedes explayar si quieres. ¿No? En verdad creo que no hay una manera única como quiero que me vean. Creo que ya hoy en día me ha tocado hacer tantas cosas, me ha tocado hacer la serie que está en un noticiero como la que tiene que hacer entrevistas riéndose y poniendo a cantar a los peloteros. Cada quien te ve como te quiera ver. Tú no puedes decirle a la gente cómo verte. Y va a haber gente a la que le va a gustar tu estilo, gente que no, y ya. Y uno tiene que aprender a vivir con eso. Pues no me gusta vivir pensando, quiero que me vean así. Creo que ya superé esa etapa de mi vida y de mi carrera. Ya hoy en día si les gusta, cool, y a los que no les gusta, bueno, no puedo hacer nada. Bienvenidos los que les guste lo que hago y los que lo disfrutan. Excelente, Coqui. Vamos con la última pregunta, ¿no? O planteamiento de este bloque. El mejor momento que te ha regalado Triángulo Deportivo. El mejor momento que me regaló. Martín Pérez cantando música llanera. Bueno, tremenda anécdota, tremendo momento, sin lugar a dudas. Bueno, Coqui, esto fue el segmento de fútbol a un solo toque. Bueno, te vestiste ahí del mejor Tomás Rincón, Yangel Herrera, y soltaste la pelota de primera sin ningún tipo de problema. Así que muy bien, de 10 de 10 aquí en los pases y en los toques. Yo creo que si Peseiro te ve, va a estar contento con lo que has hecho ahí durante los partidos. ¿No es así, Álvaro? Así es, Carlos. Bueno, Quito, ya para continuar con la entrevista, vamos a profundizar un poco más en lo que es la Vinotinto. Tú has tenido muchísimo contacto con la selección y además en un periodo de la misma que fue muy importante porque fue tomar el testigo de Páez y tratar de potenciarlo, que eso ya quedará a determinación de cada uno, pero lo cierto es que la actualidad Vinotinto es muy distinta a aquella que tú viviste tan de cerca y ser más o menos como la Coquito periodista en la Vinotinto actualmente. ¿Cuál es el análisis que pudieras hacer de esta selección, tomando en cuenta que de aquellos legionarios ya quedan muy pocos y se están viendo muchísimas caras nuevas e importantes dentro del grupo? Mira, yo creo que ahorita hay un poco de incertidumbre, ¿no? Para todos, para nosotros, para ellos mismos, para todo el mundo en general, porque bueno, llega este nuevo técnico y pasa todo esto y no hemos podido ver qué esperar, no sabemos realmente qué esperar, porque bueno, sí, hemos leído un poco el palmarés del técnico, es mentira que vamos a decir, sí, yo he visto todos los partidos que él ha dirigido, porque no es cierto, y dudo que haya muchas personas acá en Venezuela que lo hayan hecho. Yo creo que es incertidumbre, esa es la sensación que me da en este momento, incertidumbre por saber qué va a pasar luego del encontronazo entre jugadores, incertidumbre por saber cómo van a llegar los jugadores. Bueno, ya vimos lo que pasó con la carta de los sub-20, hay varios de esos sub-20 que ya son parte de esta selección de mayores. ¿Cómo lo va a tomar José Peseiro? Porque al final del día no es un técnico nacional, es un técnico que viene de afuera y no sabemos cómo maneja este tipo de situaciones. A lo mejor dice, no es mi problema lo que pasa entre la federación y los jugadores, quiero ese jugador convocado y lo quiero, o decide dar un espaldarazo a la federación. Son cosas que no tenemos la más mínima idea, al igual que con el tema entre Joseph y los capitanes. Todo fue como demasiado rápido, en un momento como que en los que no nos dejó
adaptarnos al cambio, porque veníamos de un discurso de Dudamel de esto, vamos con todo a me voy, y fue como que, ajá, y ahora no hay amistosos, no hay nada, viene la eliminatoria, bueno, por cosas de la vida no se pudo jugar la eliminatoria, no sabemos ni siquiera qué va a pasar, no sabemos cuándo se van a poder reunir otra vez todos, entonces es difícil saber o analizar qué esperar ahora mismo de la selección, ¿no? Porque es lo que tú dices, hay una generación que ya está pasando a tener cierta edad, que le tiene que dar paso a una nueva generación, pero no sabemos bien cómo va a ser ese cambio, no sabemos bien quiénes van a hacer esos cambios naturales de jugadores como Tomás Rincón, de jugadores como Rosales, de jugadores como el mismo Salomón Rondón, que es un poco más joven, pero ya está también pisando cierta edad. Luis Maceija, que volvió, pero también ya está en una edad que necesita un recambio. Y vuelve, yo creo, por esa misma necesidad de que no hay ese recambio natural, que tú digas, mira, si ya está listo y preparado este jugador para hacer ese recambio natural. Y creo que eso es lo que más me preocupa, que al final nuestro abanico no era muy grande y terminamos siendo demasiado dependientes de ciertos jugadores que están llegando a una edad que ya no es la misma, y ahora hay que de la nada sacar, gracias a Dios tenemos un abanico bastante grande de jóvenes que están haciéndolo bien, pero hay que empezar a ver cómo se ven y cómo se entienden dentro de la selección. No es lo mismo verlos todos los fines de semana en sus clubes que al momento de llegar a su selección. Me preocupa un poco la parte de la defensa. Creo que hemos crecido bastante en la parte del ataque, pero nos hemos quedado un poco dormidos en la parte de la defensa en los últimos años, en la formación de jugadores en los últimos años. Me preocupa el físico de algunos jugadores, en el sentido de que me preocupa si realmente son jugadores que aguantarían los 90 minutos jugando contra una Argentina, contra una Chile, contra una Uruguay. Porque, como te digo, no es lo mismo verlos en sus clubes, el ritmo no es el mismo que en sus clubes que en una eliminatoria sudamericana. Entonces, yo creo que es un poco incierto, creo que, y lo decía antes de que pasara todo esto del virus, que realmente si llegáramos a perder los 2 primeros partidos eliminatorios, no me extrañaría y no me preocuparía tampoco, porque al final del día estamos probando, estamos viendo a estos muchachos nuevos, ver qué puede hacer este técnico nuevo también con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser un periodo de transición bastante grande, y en lo que a lo mejor resulta y terminamos consiguiendo los resultados que queremos, pero a lo mejor no, y si los resultados no son positivos, creo que tampoco podemos desalentarnos con eso, porque al final es una transición y todos los equipos y todas las selecciones pasan por eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos tanta hambre de ganar que a veces nos frustramos muy rápido cuando las cosas no salen bien. Bien, Coquito, y comentabas, ¿no?, el tema del caso de la Vinotinto con José Peseiro, pero evidentemente es bien conocido, ¿no?, que la llegada de Peseiro precede por la salida de Rafael Dudamel, y hago acotación con lo de Rafael Dudamel tomando en cuenta lo que ha sido las últimas semanas, y diría que los últimos tiempos desde la salida del profesor Rafael Dudamel de la selección, y no por lo que pudo haber hecho con el Atlético Mineiro, que fue el destino al que fue por dejar a la selección, sino por lo que se generó después, tanto en el equipo brasileño, por declaraciones de la directiva, de jugadores que no sentaron bien a Dudamel, y que al mismo tiempo él contestó. Se supo declaraciones de Jefferson Soteldo, que creo que abrieron un debate en las redes sociales, sobre todo, que era para cortar, ¿no? Porque él decía que una de las razones por las que Dudamel no lo llevó a la Copa América era porque él consideraba, o en su momento antes que Peñaranda se lesionara, claro está, que era porque no lo consideraba, no lo veía mejor físicamente o técnicamente que el propio Peñaranda, y eso generó una controversia para muchos. Y creo que, en conclusión, lo de Rafael Dudamel desde que salió de la selección no ha estado, ha estado más en torno de polémica que de otra cosa, porque inclusive su salida viene generada por aquella separación de José Martínez del plantel y de la mala relación que al parecer tenía con ciertos jugadores, y no dudo que también lo de Soteldo también se puede explicar desde lo que dijo hoy. Mira, si algo yo aprendí, y no es por defender al profe Dudamel ni a ningún técnico, pero tampoco me gusta defender a ningún jugador, porque al final del día, dentro de un camerino pasan cosas que nosotros como prensa jamás vamos a saber.
Pero para un jugador, cuando no es tomado en cuenta, siempre va a estar mal es el técnico. Y obviamente, uno como prensa, tal vez no comete el error, sino que bueno, que uno también tiene sus favoritos, no porque me cae mejor este o el otro, porque bueno, a lo mejor un jugador juega un estilo de juego que me gusta, que me parece más llamativo que el que juega otro jugador, o porque yo tengo una manera de analizar a los jugadores diferente a como lo hace el técnico de turno, ¿no? Un técnico siempre quiere ganar. O sea, yo dudo que haya un técnico que no quiera ganar los partidos y no quiera demostrar. Los técnicos hacen sus listas en base a lo que ellos han estudiado, en base a lo que su equipo de trabajo analiza, y bueno, y es lo mismo que uno, así como uno tiene jugadores que les parecen más llamativos que otros, para ellos habrá jugadores más llamativos que otros. Bueno, lastimosamente aquí se ha creado ahora esa dinámica de que si no me convocan, yo hablo y digo que es esto, o si no me meten a jugar, también salgo y entonces escribo una carta, porque me parece que estuvo de más que fuese pública esa carta de Joseph, si te soy sincera, en su momento. Y yo creo que el trabajo de cada técnico en ese aspecto de quién llama o quién no, tú como analista, pues, es que ¿sabes cuál es el problema? Que si los resultados se dan, tú no vas a criticar quién fue y quién no fue. Obviamente, si las cosas no salen bien, uno siempre va a buscar en el análisis de por qué no fue, si hubiese ido este o el otro, pero realmente uno no sabe si hubiese sido distinto. Porque Peñaranda iba a ir como banca y al final, bueno, Sotelo terminó jugando, pero en principio no era el jugador que iba a ir porque el técnico quería verlo los 90 minutos en el campo. Entonces, ¿sabes? Pues, uno no sabe lo que pasa por la cabeza de los técnicos, entonces tampoco nosotros podemos juzgar absolutamente todas las decisiones que toma un técnico en una cuando hace una lista, porque ellos no lo hacen tampoco al azar. O sea, el trabajo de ellos es eso, sentarse con su equipo y mirar cómo está cada jugador, ver cómo lo ha visto en los entrenamientos, cómo lo ve anímicamente también, porque no es algo, por algo hoy en día existe en los cuerpos técnicos un psicólogo y hasta coach motivacionales, porque también esa parte se han dado cuenta que es súper importante. Entonces, no me gusta mucho opinar sobre eso, sobre lo que pueda opinar un jugador o decir un jugador, porque es lo que te digo, evidentemente si tú eres un jugador que sientes que tienes que estar y no estás, a alguien tienes que culpar también, ¿me explico? Coquito, y en este mismo proceso de un técnico que siempre ha llevado algo de polémica durante su estancia en la selección, que comenzó en las menores, que hizo un buen trabajo con las menores y poco a poco fue llevando a sus jugadores a las mayores, hay un proceso que tú viviste muy de cerca, que es el de César Farías, y es muy similar. César tenía sus pros, tenía sus contras, pero una de las opiniones más generalizadas es que la personalidad del profesor Farías no era de todo agradable, sobre todo en ciertos sectores de la prensa. Viviste muy de cerca, el otro lo viste desde la tribuna. ¿Cuál crees que ha sido el cambio importante entre una generación y otra? ¿Qué cosas crees que se deberían sacar con pinza para tomar en cuenta futuro? Porque además hay que tomar en cuenta que Peseiro dijo que no va a cambiar nada, que él va a tomar la base que tiene, que en este caso es de Dudamel, que es su predecesor, y la va a potenciar. Ahora debe decir eso, pero por eso van a venir después los amistosos, y yo me imagino que él en los amistosos, ya viendo y habiendo estudiado lo que está haciendo cada jugador individualmente en sus clubes, empezar a llamar jugadores para probarlo. Lo que pasa es que, claro, él dice esto también porque él llega a la selección con prácticamente las eliminatorias encima. Él no podía ponerse a inventar mucho tampoco, ¿sabes? Mira, me tocaron experiencias con César Farías, me tocó con Dudamel la experiencia en Tampa, que fue como que ese momento en donde se terminó de quebrar todo, que no hubo zona mixta con los jugadores y que en rueda de prensa él se entera que iban a ver los amistosos acá en Venezuela.
Con los dos, como tú dices, hubo pros y contras al momento de trabajar con ellos. Con César también hubo mil y un veces que se habló a quién convocaba y a quién no. Yo creo que eso va a pasar con todos los técnicos. Por eso te digo, o sea, al final del día ellos tienen un equipo de trabajo y ellos decían a quién convocar y a quién no. Y nosotros, al final del día, nosotros no somos técnicos. No somos quien para decirle a él que lo está haciendo bien o mal, porque como te digo, dentro de un camerino pasan muchas cosas que nosotros no sabemos. Y yo creo que cada vez más los técnicos también ven mucho eso, la actitud de un jugador dentro del camerino, las ganas, todo. Es como te digo, no creo que sea porque sí que haya un psicólogo y un coach dentro de los cuerpos técnicos. ¿Qué sacaría yo con pinza? Tal vez no volver a como era con la prensa con Richard, porque obviamente era muy poca prensa la que cubría en ese entonces a la selección y era muy fácil que hubiese un vínculo prensa-selección, pero sí creo que se nos ha ido de las manos un poco el querer cercar a la selección a tal punto de que prácticamente no se tiene acceso con ellas, de que tú viajas y muchas veces ni siquiera puedes hablar con ellos si no es después del partido, como pasó en el mismo Tampa, que ni siquiera pudimos hablar con ellos en zona mixta, ¿no? Entiendo la situación que se estaba viviendo, no fue un día fácil para el profe Dudamel, pero nosotros tampoco teníamos la culpa. Y en verdad éramos 5 periodistas venezolanos nada más ahí, ninguno vivía en Tampa, todos viajamos para cubrir a la selección y bueno, y creo que eso se debe tomar bastante en cuenta, sobre todo cuando eres una selección que está emergiendo, que no todo el mundo todavía quiere hablar de los jugadores vinotintos, porque yo lo viví en primera persona en Estados Unidos. Obviamente cuando tú tienes un periodista colombiano con una entrevista a un jugador colombiano, uno argentino con una entrevista con un jugador argentino, y llegas tú con una entrevista con un venezolano, probablemente tú vas a estar de último en la lista. Porque todavía pasa, y es entendible, porque en Sudamérica nos siguen viendo todavía como el equipo más pequeño. Nos ven como que hemos crecido, pero seguimos siendo uno de los equipos más pequeños de la región. Entonces yo creo que hay que aprender a valorar un poco más ese trabajo que hace la prensa y no solo estar pendiente de cuando uno hace una crítica, porque creo que ha sido el gran error de los últimos periodos, que siempre están pendientes de cuando uno hace una crítica, pero las críticas siempre van a existir, porque para eso estamos también. Estamos para decir las cosas buenas, pero también estamos para decir las cosas malas. Yo creo que eso es, porque si me pones a comparar esa primera generación con la que me tocó a mí trabajar, que era Zurdo Rojas, José Manuel Rey, Miki Meavitali, Giancarlo Maldonado, Gabriel Sichero en esa época, Alejandro, Reni Vega, son tipos con los que tú podías hablar sin ningún problema y hacerles preguntas, y si había alguna pregunta que no te querían responder, te lo decían sin ningún problema. Hoy en día los han cercado tanto que muchas veces los mismos jugadores piensan que están sabes, que también son más que uno y pueden simplemente ignorarte cuando pasan por una zona mixta, y no digo que estén en la obligación pero si sabes que uno te está yendo a cubrir a ti, a tu selección, a la selección a la que todo el mundo ve como inferior, ¿por qué no pararte? Y creo que eso es un trabajo también del cuerpo técnico, ¿sabes? Porque si ven que el cuerpo técnico trata a la prensa así, el jugador me imagino que dirá, bueno, mira, o sea, aquí no es una obligación que yo me pare, porque en Europa ellos se tienen que parar y tienen que ir a rueda de prensa y tienen que ir a rueda de prensa. En sus clubes ellos no pueden decir, no, yo no voy, o no me paro en zona mixta. Es mentira, no existe. Es parte de su trabajo. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que se debería mejorar dentro de la selección para con nosotros, ¿no? Y tratar de evitar ya eso de los comunicados públicos, de la tiradera en público, porque eso no beneficia a nadie, no beneficia a la selección, no los beneficia a ellos, no nos beneficia a nosotros. Yo siento que eso no beneficia a nadie. Yo creo que en el deporte los problemas entre jugadores deben quedar dentro del camerino y resolverlos entre ellos mismos. Nosotros no tenemos por qué enterarnos de lo que pasa internamente entre ellos. Eso creo también hay que poner mano dura con eso.
Coqui, decías algo con lo que me quedo y me da pie para preguntarte lo siguiente, ¿no? Hablabas del tema de, en cuanto a la prensa, de que, por ejemplo, decías, ¿no? Un jugador colombiano, entrevistado por un colega colombiano, quizá va a tener mayor prioridad por el impacto que pueda tener o por la dimensión que pueda tener como jugador que un jugador venezolano. Pero con el tiempo creo que el jugador venezolano como tal ha ido abriendo puertas y se ha ido asentando en Europa. El precedente creo que más importante que podemos recordar, el caso de Juan Arango, más allá de los equipos, pero fue figura en el Mallorca, fue figura y yo diría que ídolo y leyenda prácticamente en el Borussia Mönchengladbach. Luego Salomón Rondón empezó también a dar pasos importantes en Europa, y en la actualidad, bueno, tenemos a un Yangel Herrera y un Darwin Machís que en el Granada son importantes, son figuras. Se habla de Jefferson Soteldo, que siendo figura en el Santos, se habla de su posible llegada a Europa, equipos como el Manchester United, el Everton. Hay una serie de rumores, el caso también de Jan Hurtado en Boca Juniors, que si bien es cierto, no tiene tanta participación, pero dio el paso importante en un equipo argentino. Mi pregunta orienta a que si consideras que ya el jugador venezolano está para dar un paso importante dentro de la elite del fútbol europeo, o todavía el tema del pasaporte, de que es venezolano, sigue pesando. Mira, ¿o crees que eso se pueda romper dentro de poco? Yo no creo en esa historia del pasaporte. Yo no creo en que si tú eres bueno y demuestras y le demuestras al técnico, el técnico no le va a importar el pasaporte que tú tengas. Puede pesar en qué sentido, en que bueno, ciertamente hay una cantidad de cupos limitados en las grandes ligas europeas para los futbolistas extranjeros. Ojo que, por ejemplo, en España los africanos juegan como comunitarios, o sea, prácticamente es para los sudamericanos, y la gran mayoría de argentinos y brasileños tienen pasaporte europeo porque de una u otra manera siempre lo consiguen antes de llegar o al menos la residencia, porque ya con residencia juegas como comunitario. Si eres residente, juegas como comunitario en España. Entonces, yo no creo en eso de pasaporte, porque es lo que te digo, Roberto Rosales jugó como extracomunitario hasta el año pasado. ¿Y cuántos años tiene Roberto en el fútbol europeo? Sí, es así. Bastante tiempo. Roberto Rosales llegó con 17 años a Bélgica. Y ya este año va a cumplir 32 años. Saca la cuenta de cuántos años en Europa. Y en el Gent, al principio, bueno, era juvenil, pero después tuvo un periodo en el que le fue muy bien. Luego en Holanda fue figura. O sea, Roberto, hoy en día tú hablas con cualquier persona, diga al puente, y te va a hablar de Roberto Rosales. En Málaga tuvo años, unos años súper buenos. De hecho, tuvo un año que fue solo por debajo de Marcelo el sudamericano con más minutos en la liga. O sea, ha tenido sus buenos momentos y ha tenido y a todos los equipos que ha llegado como extracomunitario y ha tenido su cupo asegurado. ¿Por qué? Porque los técnicos ven el trabajo que él puede hacer, ven el rendimiento que tiene y ya está. O sea, eso del pasaporte, a mí no me gusta decir que por el pasaporte un jugador llega o no llega. Sinceramente, no me gusta eso. Siento que, bueno, sí se ha crecido muchísimo, todavía nos falta mucha cultura de fútbol. Definitivamente no es lo mismo venir de una cantera argentina o brasileña que de una cantera venezolana, porque la formación no es igual, porque nosotros todavía estamos aprendiendo a cómo realmente se maneja una cantera. Es una realidad de nuestro fútbol. Somos un país joven en el fútbol y tenemos que aceptarlo. O sea, no justificar no ayuda. ¿En qué ayuda que justifiquemos? No, es que no lo metieron a jugar porque es venezolano. No, justificar. Darwin, tú mismo lo dijiste, mira a Darwin Machís. Y la liga vive posteando cosas de Darwin Machís y de lo que está haciendo Darwin Machís. O sea, nadie habla de que porque si es venezolano, no. Simplemente si tú llegas a Europa y haces las cosas bien y te va bien. Obviamente siempre tiene que haber una pizca de suerte, porque solo con talento no siempre se llega, porque bueno, es una mezcla de cosas. Tienes que gustarle al club, después tienes que gustarle al técnico, tienes que las cosas te salgan bien. O sea, es todo un combo de cosas para poder lograrlo, ¿no? Y llegar a esa meta, pero yo creo que sí se va a llegar. Es poco a poco. Yo sí siento que todavía nos falta un poquitico más para entonces ya poder empezar a ver nombres. Mira Colombia hoy en día
empiezas a ver a jugadores de más equipos élites, pero ha sido un proceso, un crecimiento poco a poco, y no hay que desesperarse, no hay que querer apresurar las cosas, hay que ahorita mismo disfrutar a sus jugadores que están en Granada. Es un equipo pequeño, sí, pero es el equipo revelación o era el equipo revelación de esta temporada. Disfrutar de eso y hablar de eso, y no pensar en que, viste, Darwin Machís pudiese jugar en un equipo más grande, o Roberto Rosales pudo haber jugado en el Valencia. No, hay que disfrutar lo que tenemos, y disfrutarlo, celebrarlo, y hacer sentir a esos chamos que tienen el apoyo de todo un país. Y ya, y no pensar tanto en el que sería así, porque al final no ganamos nada con eso, y también le llenamos la cabeza a los mismos jugadores de pensar que se tienen que sentir inferiores por ser venezolanos, y no debe ser así, porque es lo que te decía hace rato, el tema psicológico juega una parte que era muy importante en la carrera de los deportistas, y eso ya hoy en día está súper demostrado. Coquito, y hablando de ese apoyo y de estos jugadores que vienen tumbando la puerta a punta de buen fútbol, sobre todo esta generación joven, hay un jugador que probablemente va a tener doble apoyo de tu parte, porque ha sonado muchísimo para el Inter, y es Soteldo. No solamente es vino tinto, creo que es importante, sino que bueno, por ahí también nos comentaba que tiene un corazoncito ahí guardado por el Inter de Milán. No, guardado no, es bastante público. Este tipo de digamos, de rumores de mercado, ¿no? ¿Cómo tú que has estado tan cerca de los jugadores, cómo debería manejarlo el jugador, y sobre todo cómo debería manejarlo el fanático? Porque cada vez que suena un jugador importante, ya en su momento pasó con Arango, que llegó a sonar por ahí para el Liverpool y para aquel Sevilla supercampeón de lo que antes era la Europa League, no, perdón, lo que hoy en día es la Europa League. Y también con Salomón, cuando sonó para el Barça y para el Manchester, y ahora es Soteldo para el Inter. ¿Cómo lo maneja el jugador y cómo tiene que manejar el fanático? Y no esperar que el jugador llegue a sentarse como el máximo titular y ganar la Champions todos los años. Mira, como fanático, sinceramente a mí me da miedo todavía, que tengo un poquito de miedo a que un venezolano llegue otra vez a un equipo de élite. Creo que ya lo vivimos con Tomás, ¿no? Y si hay un jugador constante venezolano ha sido Tomás, y fíjate cómo fue su paso por la Juventus. Siento que reaccionó rápido tanto él como su agente, y buscaron la mejor opción para el jugador para volver a ver minutos como lo necesitaba, porque al final del día es nuestro capitán, y tener un capitán que no ve la cantidad de minutos deseados no es bueno para nadie, ¿no? Viéndolo desde la perspectiva de fanático. Me da un poquito de miedo que vuelva a pasar eso, porque realmente cuando suenan estos nombres para equipos grandes nunca han sonado como la prioridad. ¿Me explico? No son jugadores que tú escuchas que es el que han estado buscando durante todo el mercado. Entonces, ¿qué te hace entender? Que probablemente sí, lo quieren traer como refuerzo, más no sabes cuándo va a jugar y cuándo va a haber acción. Y eso me da miedo, porque por lo mismo que hablamos hace rato, nuestro abanico sigue siendo un poco limitado en la selección. Y si nuestras fichas más importantes hoy en día para lo que es la selección y el recambio de la selección no ven los minutos necesarios dentro de sus clubes, eso afectaría también a la selección, y obviamente los afectaría a ellos. No es que no estoy pensando en ellos, ¿no? O sea, los afectaría a ellos, afectaría a la selección, y no quisiera. Prefiero, como te digo, un jugador en el Granada jugando todos los fines de semana y partiéndola todos los fines de semana, que un jugador en el Barcelona y que no vea minutos nunca. Así es, Coquito. Ya que Álvaro, ¿no?, dio el pie el tema del Inter, del fútbol europeo también, ¿no?, el salto del fútbol europeo. Preguntarte también por el tema de la actualidad que se habla, ¿no?, ya hablando propiamente del balompié del viejo continente, del caso del Inter, ¿no?, la posibilidad y la posible salida de una figura del equipo como Lautaro Martínez al Barcelona, ¿no? Tu opinión, ¿no?, de lo que podría ser esa salida, tomando en cuenta, lo importante que vino siendo Lautaro Martínez para Antonio Conte, porque aparte de que ya tenía más de una temporada, ¿no?, jugando en el Inter,
pero en esta temporada junto con Conte ha sido jugador fundamental y ha generado una gran química, de hecho, con su compañero de ataque Romelu Lukaku. Pero lo que podría adolecerle al Inter la posible salida, más allá del término económico, que bueno, ya es otro tema, pero en lo futbolístico lo que podría adolecerle al Inter la salida de Lautaro. Sí, bueno, tú sabes que el Inter es un equipo que se ha vuelto experto en eso, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo pasan por el Inter jugadores que después se hacen figuras o se pierden en equipos más grandes. Con Lautaro más miedo que el Inter, me da miedo él mismo porque creo que tiene un talento para explotar increíble y no sé qué tantos minutos, volvemos a lo mismo y estamos hablando de un argentino y volvemos a lo mismo, ¿cuántos minutos realmente va a haber él si se va a un equipo como el Barcelona? Sí, es complicado el tema de lo que podría ser los minutos de Lautaro ahí en el Barça, ¿no? Pero se habla de que bueno, el equipo está totalmente interesado en hacerse con los servicios de él. O sea, creo, sí, o queremos ver otro ejemplo, ¿qué pasó con James Rodríguez después del primer año? Prácticamente se quemó en la banca del Real Madrid, o el mismo Coutinho, que venía siendo figura en el Liverpool y llegó al Barcelona y como no le salieron las cosas bien al principio, ya, o sea, sentado, ¿sabes? Sí. Es bien complicado. Es bien complicado, no nada más para los venezolanos, para todos los jugadores. No todos los jugadores son Messi. Sí, ciertamente. Es verdad. Hablando de jugadores importantes, te va a tocar vestirte de aquel cambiazo de la época de Mourinho en el Inter, ¿no? Estar ahí en la mitad de la cancha con nuestra segunda dinámica de este episodio. Ajá. El nombre es Balón Dividido y en esta ocasión te vamos a dar un total de 10 situaciones. Cada una de las situaciones tiene 2 opciones. Debes quedarte con una. Debes perder el balón y quedarte con una. Perfecto. Voy con la primera. Vino o selección italiana. No puedo hacer mantequilla en esa pregunta. Mira, no puedes elegir una sola. No puedo. Y ya seguramente cuando la gente escucha esto me van a decir, y ya va, y te tengo que funcionar porque no es porque sea pastelera. Ajá, exacto, pastelera y demás. Sí, yo creo que el sentimiento por la selección italiana es muy diferente al que tengo por la Vinotinto y es ese sentimiento de cómo aprendí yo a ver el fútbol con mis abuelos. O sea, es algo que va más allá del fútbol, es un sentimiento de... Mi primer recuerdo futbolístico fue la final del 94 llorando a moco tendido con mis abuelos que lloraban más que yo. Y yo tenía 7 años y yo lo que veía era a mis abuelos llorando. O sea, ¿cómo no aprender a querer a esa selección cuando yo veía a mis abuelos y a mi mamá y a todo el mundo llorando en la casa desolados? O sea, te hablan el papá de mi papá y el papá de mi mamá juntos llorando desolados. Mi mamá llorando en una esquina desolada, o sea, ese es el primer recuerdo futbolístico que yo tengo en mi vida. ¿Cómo no sentir algo especial por esa selección? O sea, creo que si no hubiese sido por esa selección, yo no hubiese sido fanática del fútbol como lo soy hoy en día. Ya después lo que siento por la selección Vinotinto es algo personal mío, es mi país, es mi tierra. O sea, es lo mío. Y obviamente la lloro y la sufro como nada, pero no dejo a un lado a la selección italiana y la sufro también porque es ese recuerdo... De esas 3 personas que te nombré, solo me queda vivo uno de mis abuelos, mi mamá y su papá fallecieron, y es uno de los grandes lazos que yo tenía con ellos dos, que son de las 2 personas más especiales de mi vida, y es imposible no sufrirla. O sea, es imposible no ver un juego de la selección de Italia y recordar cómo mi abuelo y mi mamá me llamaban si íbamos a penales a decirme voy a apagar el televisor. Entonces, que lo explico siempre porque acá en Venezuela siguen con eso siempre de que si eres pastelero porque le vas a una selección europea, porque tus abuelos eran de allá y de verdad me gusta explicarlo porque creo que no sé cómo será para otras personas, pero para mí es un sentimiento muy especial y eso no, y es como siempre digo, si las personas que conozco dentro del fútbol lo entienden, debería de entenderlo todo el mundo, pero bueno, no lo entiende todo el mundo. Bueno, creo que además con las 2 personas que estás conversando hoy te podemos entender perfectamente porque lo hemos vivido con la selección. Totalmente. Celebrar en el 2016 de Portugal. Portugal.
Bueno, Nosotros celebramos lo de 2016, pues fácilmente nos quitaban el pasaporte venezolano. Entonces, sí, vamos con la segunda situación de la dinámica, Ajá. y esta vez es Champions o Libertadores. Libertadores. Ok. La tercera, ¿fútbol o béisbol? Béisbol. Bien. La cuarta, ¿Bein Sports o Meridiano Televisión? Bein Sports. Bien. La quinta, ¿A tres toques o Triángulo Deportivo? No, eso no es justo, no es lo mismo. Triángulo primero la dejaste. deportivo. Oye, te están escuchando tus compañeras hoy. La sexta, ¿María Cristina o Coquito? Hockey. Muy bien. La séptima, ¿Oriana Altuve o Deina Castellano? Oriana. La octava, ¿radio o televisión? Radio. La novena, ¿José Pérez Colmenares o el Estadio Olímpico? José Pérez Colmenares. Décima, ¿Inter de Milán o Tigres de Aragua? Inter de Milán. Bien, bien, bueno, te costó un poquito la primera, pero bueno, ya después te vestiste de gato y empezaste a ganar esos balones con un poco de sentimiento, pero creo que ganó muy bien esos balones, Carlos. No, Es totalmente, verdad, totalmente. ¿No? me pusieron en situaciones difíciles, en verdad, pero bueno. No, pero disputaste bien la pelota ahí en la mitad de la cancha, Coqui. Está bien, porque de hecho tuviste varias en la respuesta, porque por ejemplo, te quedas con el béisbol, pero si te pones a elegir entre el Inter o Tigres de Aragua, te gusta el Inter, o sea, hay un Sí. mixto, ¿no? Fuiste un volante mixto, rompiste juego y luego generaste también. Bueno, Coqui, Es que hay de todo. sí, totalmente. Totalmente. Bueno, Coqui, ya para entrar en la recta final, ¿no? de este episodio, este gran episodio que hemos tenido contigo acá en Minuto y Resultados 2.0, preguntarte sobre lo que ha sido tu proyecto o lo que fue Triángulo Deportivo para ti en tu carrera, qué significó, cómo se generó todo ese proyecto que evidentemente nutrió bastante lo que ha sido toda tu carrera. Mira, Triángulo para mí es mi bebé. Triángulo fue lo que me mantuvo cuerda durante un periodo en el que no podía ejercer. Me tocó volverme a ir a Estados Unidos por cosas de la vida y estaba estudiando, estaba haciendo un máster y mi escape era Triángulo Deportivo porque bueno, me iba al estadio de béisbol y hablaba con los peloteros venezolanos y lo publicaba en Triángulo y era como ese escape de la locura y la realidad de no poder ejercer, ¿no? Creo que si no hubiese sido por Triángulo me hubiese vuelto un poco loca durante esos casi 3 años que estuve así. Y antes de eso también me tocó irme de Venezuela en el 2014, que fue cuando nació, y fue lo que me mantuvo activa también mientras conseguía trabajo en lo mío en ese momento. Y además me ayudó a crecer muchísimo en muchos aspectos, ¿no? Porque ahí fue donde aprendí por primera vez a manejar una página web, a darme golpes editando videos, editando audios, o sea, haciendo un montón de cosas que nunca me había tocado hacer por lo mismo que les decía hace rato de bueno, y que aquí tuve la ventaja de que empecé saliendo en pantalla y luego haciendo radio, nunca me había tocado. Había producido, pero siempre acompañada de alguien más, cuando las veces que me había tocado producir. Y bueno, y en el canal uno tenía el editor y todo esto, y con Triángulo me tocó vamos como sea, y así fue que aprendí a usar los programas de edición, Photoshop, todo lo aprendí a usar sola, viendo videos de YouTube para poder empezar a alimentar la página. Y bueno, ya hoy en día es un proyecto mucho más serio, como ustedes lo decían. Alan y Oriana son parte de este proyecto hoy en día. Estamos haciendo un relanzamiento que viene muy pronto,
con el aniversario número 6, que es la semana que viene. Espero que puedan disfrutarla de ella. Estamos haciendo un trabajo espectacular. Tenemos colaboradores en casi todos los países de Sudamérica, en España y Estados Unidos, que están haciendo un trabajo espectacular e impecable. Y bueno, poco a poco buscando crecer y darle un poco de... y darle la oportunidad a otras personas que están ahora mismo como estuve yo. Esa fue mi idea principal. Esas personas que, bueno, que les ha tocado irse del país y que no pueden ejercer y que tanto extrañan su profesión y, bueno, tienen su pedacito de periodismo ahí en Triángulo y sé que es un escape y sé lo que significa poder tener ese espacio y sentir que no te pierdes, ¿no? Del mundo de lo tuyo, porque tienes que trabajar en otras cosas y además resaltar la parte no deportiva de nuestros atletas y recordarle a la gente que son seres humanos antes que todo. Esa es la misión de Triángulo y creo que por eso me gusta tanto mi proyecto. No sé si a lo largo de la entrevista se dieron cuenta que siempre estoy defendiendo la parte psicológica y la parte humana de los deportistas y de los atletas sí, y de todo ese entorno. Y creo que siempre es bueno recordarle al fanático eso, que los atletas son personas, son seres humanos, tienen días buenos, días malos, que no son máquinas, y eso, y ayudar a colegas míos que sé que están pasando por lo que yo pasé, porque poder tener un espacio donde liberarte y donde sentirte tú y donde poder plasmar tus palabras cuando no lo puedes hacer a diario no tiene precio. Y bueno, eso es lo que estamos buscando con Triángulo Deportivo. Como te digo, tenemos gente en Argentina, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Miami, en Madrid. Tenemos gente en un montón de lados que hacen unos trabajos espectaculares y que su día a día hoy en día no es el periodismo. Y bueno, y ahí estamos ayudándolos a tener ese espacio y a que cada día crezcan más y puedan seguir formándose como periodistas, porque la gran mayoría son bastante jóvenes. Coqui, hablando de esos espacios en los que puedas disfrutar y al mismo tiempo escaparte, la Caimanera siempre ha sido uno de los espacios de los que alerta al deporte, y ahora tienes un proyecto que por ahí lleva el nombre, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto y cómo inició y, bueno, más o menos de qué va, ¿no? Mira, Real Caimanera va a ser súper divertido. Bueno, ya está siendo divertido, pero sé que cuando estemos en cabina va a ser increíble. Porque es con Anthony Abellas, periodista deportivo, y con César Kensen, que es un comediante. Esta es una nueva emisora del circuito Unión Radio, es lo que viene a reemplazar Deportes Unión Radio, pero ahora en FM y se llama Play Top. Y por ser FM quisieron hacerla mucho más activa, entonces es una mezcla de deporte con variedad. Entonces, bueno, más o menos esa es la fórmula en casi todos los shows que están armando. Somos dos periodistas deportivos con una persona que no tiene nada que ver con el deporte. Entonces, bueno, es ese toque de deporte, pero sin mucho análisis, muchas cosas, aunque a veces nos ponemos serios, porque bueno, Anthony y yo nos ponemos filosóficos de vez en cuando, pero la idea es hablar ligeramente de deporte y podemos hablar de cine y tenemos entrevistados, o sea, por ponerte un ejemplo, ayer tuvimos un entrevistado de un experto en insectos para hablar de la invasión esta de avispas gigantes que hubo en los Estados Unidos. Entonces es como que eso, son 3 horas de mucha música. Es la primera emisora es la emisora más juvenil hoy en día del circuito Unión Radio. Tiene mucha música urbana, mucha música, lo que está sonando ahora mismo en el momento. Y entonces, bueno, es eso, vamos a ver qué tal sale ese experimento. Estamos súper emocionados, de verdad. Como te digo, bueno, el arranque no ha sido el mejor, pero sí, sin lugar a duda, ha sido un escape de toda esta locura el poder hacer esta radio. Ahorita estamos haciendo solo 2 horas, no las 3 horas completas, porque empezar a las 6 de la mañana ahorita es un poco ilógico, porque el horario es de 6 a 9 de la mañana. Ahorita estamos solo haciendo de 7 a 9 y sin lugar a dudas es un escape increíble de toda esta locura, el poder
sentarme durante 2 horas en el sofá a hablar de lo que está pasando, pero al mismo tiempo, como te digo, tenemos un comediante y hacer chistes sobre lo que está pasando de una manera respetuosa siempre, evidentemente, es como que desconecté y ya puedes empezar tu día como que relajado porque estuviste 2 horas riéndote en el programa. Coquito, ya para finalizar la entrevista, ¿tienes algún tipo de gusto por el número 3 o por los triángulos? Porque da 3 toques, triángulo deportivo, normalmente esos proyectos tienen 3 personas. Que ¿hay alguna mística por allí, tomando en cuenta además que te encanta la parte personal y hasta espiritual de la gente que está cerca de ti? ¿Es por allí que van las cosas dentro de la Mi cumpleaños es un 3. ¿De qué mes? Mi cumpleaños el 3 de septiembre. Si te puedes ver, es 3 y multiplicado por 3. No, es que era por si también era el 3 de marzo. Es el 3. Entonces, si te gusta el 3, ¿no? Es por allí que van, que cuadras más o menos tus proyectos. Siempre tratas de Bueno, la verdad es que muchos de esos nombres no los he escogido yo, pero bueno, sí se ha dado la casualidad. Ahora que lo mencionas, creo que ni siquiera le había prestado mucha atención a eso. Ahora que lo mencionas, es verdad, a lo mejor esa es la mística que tengo y por eso me he sentido también en esos proyectos. Bien, Coquito. Bueno, te puso a pensar ahí, Álvaro, con la pregunta que te hizo. Bueno, es momento ya de entrar al segmento final de este episodio de Minuto de Resultados 2.0. Lo hemos bautizado como definición frente al arco. Te va a tocar vestirte de Salomón Rondón y todas las pelotas que te lancemos vas a tener que meterlas al arco, como sea, con de cabeza, al primer toque, con la espalda, con lo que sea, pero te va a tocar. La dinámica es sencilla. Yo te voy a dar 1 o 2 palabras y tú las puedes completar de la manera en que se te venga a la mente. Por ejemplo, si yo te digo estadio, me puedes completar con Olímpico de la UCB, Estadio Metropolitano, etc. Si, por ejemplo, te digo Juan, me puedes completar con Arango, Juan García, como tú lo prefieras, ¿vale? Ok. Perfecto. Vamos con la primera. Ay, Dios. Triángulo deportivo. Pasión. Perfecto, vamos con la segunda. ¿Es Fútbol venezolano. Sí, perfecto, está bien. Ajá. Vamos con la segunda. Fútbol venezolano. Estancamiento. Vamos con la tercera. Meridiano Televisión. Sueños. Perfecto. La número 4. Bein Sports. Metas cumplidas. Perfecto. Vamos con la quinta. José Peseiro. Incertidumbre. Excelente. Vamos con la número 6. Aragua. Hogar. Bien, vamos con la séptima. Real Caimanera. Proyectos. Excelente. Vamos con la octava. Vino Tinto. Pasión. Muy bien, vamos con la novena. Roberto Rosales. Amistad y hermandad. Excelente. Y ya vamos con la última de definición frente al arco. María Cristina Santoro. Payasa. Muy bien, Coquito. Bien, bueno, 10-10. O sea, la metiste todas al arco. Efectividad pura. O sea, el mejor Salomón Rondón on fire. La acabamos de tener aquí con María Cristina Santoro. Bueno, María Coquito Santoro. María Coquito, ¿sabes que mucha gente a veces, porque yo en todas partes pongo María C, y me ha pasado que me dicen, ay, ¿qué es María Coquito? Yo no. Bueno, se presta porque con la C ahí uno puede prestarse para confundir. Pero bien, bueno, este fue este segmento de definición frente al arco. Y Coquito, bueno, el gusto y el agradecimiento por habernos dado de tu tiempo para este magnífico episodio. Realmente la hemos pasado muy bien durante todo este rato, conociendo más de tu trayectoria, tus inicios, tus momentos bonitos dentro de esta gran carrera, dentro de tus 17 años de trayectoria. De verdad que te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de haberte dado esta entrevista, y yo estoy seguro que mi compañero Álvaro Goncalves también está de acuerdo con eso. Totalmente. Que dentro de las figuras deportivas de Venezuela siempre hay nombres que sobresalen
dentro de lo mediático o dentro del análisis o cualquiera de las virtudes o facetas que pueda presentar esta bonita profesión o esta bonita parte de la profesión de la comunicación. Y sin duda que Coquito Santoro siempre ha sobresalido más allá del talento por la calidad humana. Basta con este tipo de dinámicas que conllevan un trabajo de producción, y a cualquiera que tú le preguntes, mira, ¿tienes una anécdota con Coquito? Sí, claro, o sea, es que mira, estaba muy mal y Coquito fue la que me ayudó y yo me sentía mal y Coquito habló conmigo. Y todas las anécdotas siempre son de una Coquito muy humana, de una Coquito muy cercana con la gente y de una Coquito que sobre todo tiende la mano y no ha caído en dinámicas que a veces lamentablemente vemos dentro de este gremio, en el que le dan la espalda a sus propios compañeros. Coquito ha sido de las personas que además creo que es la persona que más conocen, a pesar de no ser la que actualmente está en ESPN. Creo que eres más conocida en algunos sectores que la propia Carolina Guillén. Yo digo, vale, porque no. yo te conocía y le estaba comentando eso a Carlos hace un momento. Yo te conocía, pero cuando me pongo a investigar, bueno, no, o sea, es que casi todo mi círculo conoce a Coquito, y el círculo de cada una de estas personas igual. Entonces, de verdad que es un honor tener una persona como tú acá, porque además eres una persona de esas de las que su trabajo habla por ella. Entonces, proyectos como Triángulo Deportivo y tu trayectoria y la manera en que te desenvolviste con nosotros, contarnos cada una de esas anécdotas, de verdad que ha sido un grato placer. Además, una voz femenina dentro del deporte que cada vez son fuertes y son más también en cantidad, y eso es súper importante actualmente. Entonces, honor, Coquito, muchísimas gracias. Y bueno, nada, las puertas de nuestro programa, una vez todo vuelva a la normalidad, están abiertas para tenerte también en cabina con nosotros. Wow, me hiciste llorar. Últimamente con esta situación creo que todos estamos un poquito sensibles, y bueno, escuchar esas palabras sobre mí, wow, me deja sin palabras, Tommy. De verdad, muchas gracias por eso. Siempre es bueno saber que hay más personas como uno que están pendientes de eso, de ayudar, y por lo que me han contado y por lo que veo que ustedes están haciendo, precisamente eso, resaltando a cada uno de esos venezolanos que estamos tratando de seguir adelante y de crecer y de ayudar, y es bonito, ¿no? Saber que hay personas que lo ven, y que son capaces de detectarlo hablando con uno. No, es que no sé ni qué decir ya, pero en verdad muchas gracias, y ojalá ese proyecto de Triángulo ayude y anime a otras personas a crear proyectos parecidos para poder seguir ayudando a nuestros colegas, a nuestros hermanos que tal vez no le están pasando de la mejor manera ahora mismo, pero que estoy seguro que poco a poco, como me pasó a mí, que bueno, cuando menos lo pensaba me llegó esa oferta de Bein Sports y fue un cambio en mi vida radical, y espero que a todos esos compañeros que ahorita están pasando por situaciones difíciles les llegue a cada uno su momento de volver a brillar, ¿no? Señoras y señores, allí la tuvieron, Coquito Santoro, con una hermosa despedida y unas bonitas palabras para todo el gremio periodístico venezolano. Y bueno, esto fue el final, ¿no?, de este episodio, de este gran episodio que hemos tenido en Minuto y Resultados 2.0. Reiteramos el agradecimiento a Coquito por estar con nosotros el día de hoy. La pasamos excelente y realmente le deseamos lo mejor en su carrera. Este episodio, por supuesto, lo van a poder escuchar en las plataformas digitales Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos Min y Resultado FM, y en Instagram Minuto y Resultado FM. Quien les habló, Carlos Viera, se despide, acompañado el día de hoy por Álvaro Goncalves. Pásenla bien, cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Minuto y Resultado 2.0. Chau, chau.